Algunas de estas pastas tenían un contenido no especificado en el paquete donde se vendían o no incluían de manera explícita si tenía presente el elemento flúor en su composición. Asimismo, sabemos que a partir del año 2020 la pandemia por COVID-19 se instaura en el país y muchas naciones, incluida el Perú, implementan medidas de contención como la suspensión de múltiples actividades comerciales, incluido dentro de estas la actividad odontológica. A nivel latinoamericano se proyectaba que la pandemia no solamente iba a implicar una crisis sanitaria, sino también iba a afectar a niveles sociales y económicos. A propósito de las actividades comerciales, en el caso de la odontología, esta se vio limitada solamente a atenciones de urgencia o emergencia. Respecto a las condiciones de salud crónicas que incluimos dentro de este grupo a la caries dental, existen inequidades en su manifestación y estas están asociadas a factores como el trabajo, la vivienda y el acceso a bienes y servicios esenciales, como lo son el agua y los alimentos, y podrían encontrarse dentro de este grupo al que debe accederse a los implementos de higiene como la pasta dental, ya sea por razones económicas o de abastecimiento. Es por todo lo mencionado que el objetivo de este estudio fue determinar el impacto de la pandemia por COVID-19 en el uso de pasta dental de niños peruanos. Para explicarles brevemente la metodología que nosotros aplicamos, este fue un estudio de tipo transversal con diseño analítico que estuvo basado o que utilizó la base de datos de la encuesta de demografía y salud familiar ENDES, que es aplicada todos los años por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Nosotros recolectamos los registros del año 2019 y 2020, recopilados igual por INEI, y el tamaño muestral para el año 2019 fue 34.198 sujetos, mientras que para el 2020 fue 16.815. En el caso de los sujetos de ambos años, se consideró la información de aquellos que respondían sobre el uso de pasta dental para cada uno de los años y que estuvieran dentro de este grupo etario que nosotros consideramos que es menores de 12 años. Respecto a las variables contempladas en el estudio, tuvimos dos variables dependientes: el uso de pasta dental general sin considerar el contenido de flúor y la concentración de flúor en pasta dental, poniendo como punto de corte si tenía mínimo 1.000 partes por millón. Respecto a la variable independiente, esta fue el año que se categorizó en 2019, quiere decir previo a la pandemia en una condición normal, y luego en el año 2020, que era un periodo de pandemia. Respecto a las covariables, incluimos la región natural, el área de residencia, lugar de residencia, altitud, índice de riqueza, tenencia de seguro de salud, sexo y edad. En cuanto a las técnicas y procedimientos, las bases de datos de ambos años se recolectaron de la página web oficial del INEI, se consolidaron en una sola matriz y fueron analizadas en el programa STAT. Se empleó el módulo de muestras complejas dadas las características y el diseño que tiene esta encuesta, que presenta estimaciones representativas a nivel nacional. En cuanto al análisis estadístico, se hizo un análisis descriptivo y bivariado y también multivariado. En este específicamente se aplicó las razones de prevalencia crudas y ajustadas y se empleó el comando SBIP para respetar este diseño que tienen las encuestas. El nivel de confianza fue del 95% y el valor de P menor a 0.05. En primer lugar, como parte de los resultados, aquí tenemos una tabla simplemente descriptiva donde podemos ver que el uso de pasta dental de toda la muestra en general es bastante amplio, se presenta en el 98.99%, quiere decir, y guarda correspondencia con lo que habíamos mencionado en la introducción, que la práctica del cepillado con pasta dental es algo socialmente aceptado y que siempre lo vamos a encontrar en la población. En el caso de uso de pasta dental fluorada con mínimo 1.000 partes por millón, que es lo que se recomienda y que las guías de práctica clínica también lo mencionan así, que tiene este efecto preventivo contra la caries dental, es un valor mucho menor, que solamente alcanza el 77.29%. En la segunda tabla, que ya se hace un análisis bivariado, podemos ver
que tanto el año 2019 y 2020, en cuanto a uso de pasta dental general, sin considerar la concentración de flúor, presenta valores bastante altos, mientras que para el uso de pasta dental fluorada con mínimo 1000 partes por millón, en el año 2019 se presenta un valor menor, que es de 76%, y este se incrementa ligeramente en el 2020 al 78,55%. Una covariable que es interesante de evaluar es el índice de riqueza, ya que vemos que en cuanto al uso de pasta dental fluorada con mínimo 1000 partes por millón, es menos, este tipo de pasta dental es menos empleada conforme se va subiendo en los niveles de riqueza, como podemos ver aquí en la tabla. Y estas diferencias son estadísticamente significativas. En cuanto a la última tabla, que es ya el análisis multivariado con razones de prevalencia, podemos observar que el uso de pasta dental para el año 2020 tiene una asociación negativa. Sin embargo, cuando vemos el uso de pasta dental fluorada con este contenido de flúor recomendado, vemos que el año 2020 se asocia positivamente a emplear esta pasta dental recomendada en comparación al año 2019. Y este valor también es estadísticamente significativo. Entonces, ¿cómo discutimos estos resultados que hemos encontrado en comparación a lo que se ha publicado anteriormente? Y esto lo hemos dividido en 4 elementos: año, características geográficas, edad e índice de riqueza. Respecto al año, en nuestro estudio encontramos que el año de la pandemia por COVID-19, es decir, el año 2020, tuvo un impacto positivo en el uso de esta pasta dental con un contenido mínimo de 1000 partes por millón. Pero no sucedió lo mismo cuando evaluamos el uso de pasta dental general. Respecto a ello, en el año 2018 se publicó un estudio de Hernández Vázquez y Azañedo que emplearon una metodología muy similar a la nuestra, también utilizando la encuesta de ENDES, y ellos encontraron que menos de la mitad de la población menor de 12 años, o sea, el mismo grupo etario que evaluamos, utilizaba pasta dental con un contenido adecuado de flúor. Entonces vemos que esta práctica ya se presentaba desde años anteriores. Asimismo, otros estudios encontraron que existen desigualdades al adquirir productos de higiene como es la pasta dental, y que a nivel internacional las familias que se ubicaban en países con peores indicadores económicos gastaban mucho más dinero para poder adquirir ese producto en comparación a los países con una mejor situación. Otro estudio mencionaba que previo a la pandemia, en el año 2015, la población que fue evaluada en ese estudio adquirían una pasta dental simplemente influenciados por la publicidad. La proporción que lo hacía por un tema de una recomendación de un profesional de salud era muy baja, y el costo del producto no era un factor limitante en aquel tiempo para poder comprar pasta dental. Sin embargo, sabemos que en el año 2020, al producirse la pandemia, esto afectó no solamente al sector salud, sino la condición económica de muchas familias en el país. Y un estudio aplicado en Nigeria menciona que la compra de productos no esenciales para el uso diario podría haberse visto alterada durante escenarios desafiantes. Entonces, podemos considerar también a la pandemia por COVID-19 como un escenario desafiante. Respecto a las características geográficas, nuestro estudio identificó que tanto el uso de pasta convencional como el de pasta con un contenido mínimo de 1000 partes por millón presentaron diferencias significativas según región natural, área de residencia y lugar de residencia. También encontramos que los niños que residían a menos de 2500 metros sobre el nivel del mar tenían una diferencia un poco superior en el uso de pasta de dientes convencional en comparación a los que vivían a una mayor altitud. Podemos decir de esto que las poblaciones que se ubican en localidades más dispersas y alejadas tendrían un menor acceso a productos de limpieza como la pasta dental, sin tener en cuenta en este hallazgo el contenido de flúor, simplemente el acceder al producto.
Otro estudio realizado en Nigeria en el año 2019 observa que tanto la frecuencia de cepillado dental como el uso de pasta dental fluorada es más alto en localidades urbanas. Por lo tanto, se menciona que la práctica del cepillado y el uso del elemento de higiene, que quiere decir la pasta dental, está asociado al lugar de residencia. Respecto a la edad, encontramos que la edad en nuestro estudio era un factor significativo y que los niños de 6 a 11 años practican el cepillado dental con pasta en mayor proporción que los niños más pequeños de ese grupo etario. El estudio de Hernández Vázquez y Azañedo, que también les había mencionado anteriormente, encontró que los de este grupo etario menores de 12 años, los más jóvenes, empleaban más pasta dental con una concentración no recomendada en comparación a los niños mayores. El estudio de Chávez del 2019, que también les mencioné anteriormente, indica que las principales pastas dentales comercializadas en Lima, solo la mitad de ellas presenta un valor superior a lo recomendado. Respecto al índice de riqueza, se observa, como les he mencionado, una gradiente inversa en el nivel económico de los niños y el uso de pasta dental recomendada. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños con menores recursos económicos usan una pasta con niveles óptimos de flúor en comparación a los que tienen mayor riqueza o que pertenecen a familias con mayor riqueza. Considerando esto, en un estudio en Brasil en el año 2016 menciona que los niños que pertenecen a familias con niveles socioeconómicos más altos empleaban más pastas dentales con la categoría o con el etiquetado de infantil. Y sabemos que tener esta etiqueta no garantiza que el producto tenga la concentración de flúor adecuada o mínimamente adecuada en su formulación. Respecto a ello, también el estudio de Hernández Vázquez y Azañedo menciona que los hijos de padres con mayor nivel educativo y mayor índice de riqueza utilizan dentífricos con concentraciones inadecuadas de flúor, lo cual nos sugeriría que a tener un mayor poder adquisitivo tienen una mayor posibilidad de escoger entre un grupo más amplio y más costoso de productos de higiene, incluidos también estos de etiquetado de niños, pero que claramente no garantiza ser un producto adecuado o recomendado o que siga estas indicaciones o las guías de prácticas clínicas nacional e internacional. Otro aspecto importante a mencionar es la normatividad vigente en el país. En el año 2001 se establece la norma técnica sanitaria para la adición de fluoruros en cremas dentales, enjuagatorios y otros productos utilizados en la higiene bucal. Y lo que dispone esta norma técnica es que las cremas dentales que contengan concentraciones superiores a 1100 partes por millón van a ser indicadas para niños solamente de 6 años en adelante y adultos. Las indicadas para menores de 6 años deben tener una concentración de flúor de 250 a 550 partes por millón. Entonces aquí vemos de que ya no hay concordancia con lo que se establece en la guía de práctica clínica, que sale muchos años después, en el 2017, pero esta norma técnica sigue estando vigente. También se menciona que las que superan las 1100 partes por millón deben consignarse con la advertencia que no se recomiende el uso en menores de 6 años. Respecto a las limitaciones del estudio, tenemos las siguientes. Ya que esta ha sido las bases de datos corresponden a las respuestas de encuestas y esta información es autodeclarada. Entonces podría haberse incurrido alguna inexactitud al momento de recopilar la información o los mismos participantes de la encuesta pueden haber incurrido en sesgos de memoria. También, dado que esto se produjo en el año 2020, es probable que puedan haber surgido limitaciones durante este proceso que no hayan sido documentadas tanto por los entrevistadores como por los entrevistados. También se observó de que la tasa de no respuesta a la encuesta ENDES en el 2020 fue más alta en comparación a la del 2019. Sin embargo, la ENDES también realiza ajustes al momento de su muestreo para evitar este tipo de sesgos. También, al ser un estudio transversal, no tiene la capacidad de establecer relaciones causales
Sin embargo, pese a todo lo mencionado, la ENDE sigue siendo una gran e importante herramienta que es estandarizada a nivel internacional y que proporciona información muy importante y representativa a nivel nacional. Como conclusión, se determinó que el año 2020, año donde ocurre la pandemia por COVID-19, tuvo un impacto positivo en el uso de pasta dental con mínimo 1.000 partes por millón de fluoruro en niños peruanos. Este aumento estuvo asociado a factores específicos como el lugar y el área de residencia, el índice de riqueza y la edad de los niños. Eso sería todo con mi presentación. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, profesora María Claudia. Pasamos a la siguiente ponencia. Recordemos que siempre son 15 minutos para poder cumplir con el tiempo. Vamos a pasar ahora con el profesor Manuel Segundo Caipa Ramos. Él es docente principal de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman. Es ingeniero comercial, licenciado en administración, egresado de la Maestría de Salud Pública 2022, Gestión Ambiental 2023 de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman. Es magíster en informática en la Universidad Nacional San Marcos, maestro en investigación, Universidad de Tacna. Es presidente del Comité de Investigación de Ingeniería Comercial de la Facultad de Ciencias Empresariales. Su ponencia es Alfabetización en Salud frente al COVID en el sector Miñani. Entonces le damos pase al profesor Manuel Segundo Caipa Ramos. Adelante. Ok, buenas tardes a todos. Eh, por favor, me confirma mi audio. Sí, se escucha. Ok, muchas gracias. El tema, efectivamente, que hemos tomado un grupo de investigadores de la universidad, eh, tiene que ver un poco con la parte de alfabetización en salud, que es un tema muy recurrente en estos tiempos, que luego con el tema de COVID se amplió un poco más, ¿no? Bueno, esa es un poco la línea de investigación que hemos tomado. Anteriormente hicimos un artículo similar eh, que ya se publicó anteriormente. Bueno, en este caso, queremos nosotros usar dos instrumentos, uno que sea referido al conocimiento en general, o sea, lo que llamamos alfabetización en salud en general, y otro instrumento que sea más aplicado al tema COVID. Esa es la temática que hemos tomado. Bueno, diríamos que en general nuestro objetivo es determinar el nivel de alfabetización en salud con un instrumento general. Es un instrumento generado allá en Europa, en realidad los dos, pero que ya este instrumento trata de, digamos, con personas ya de idioma español, ¿no? Pero tenemos el otro, que es para el entorno COVID, el HLSEU Q22, Q22 porque son 22 preguntas, y este tenemos que adaptarlo, o bueno, ya lo hemos estado adaptando para aplicarlo también junto al otro instrumento más general al sector viñano, ¿no? Diríamos que una de las partes más fuertes que hemos tomado, y esa ha sido en realidad la intención, es adaptar, ¿no? De modo que también aprendamos ese proceso. Bueno, el tema de alfabetización en salud se ha ya definido por la OMS como las habilidades sociales, cognitivas, ¿no es cierto?, que determinen que un sujeto toma información, la capte, la interprete y en función de eso actúe, ¿no? Bueno, en general ese es el tema de alfabetización. Ya sabemos que el tema de COVID ha generado, digamos, casi 7 millones en general, pero se dice que unos 20 millones, y por eso también nos interesa esa temática de cuánto se conoce sobre salud en términos COVID, ¿no? Bueno, nos llaman la atención un poquito ahí desde el director del OMS que no nos confiemos, porque el hecho de que se haya levantado la emergencia mundial no significa que nos quedemos allí, ¿no? Bueno, la estructura metodológica que hemos tomado, la estamos indicando acá, viene desde el hecho de que para el proyecto tenemos que tener una aprobación, ya se hizo ese procedimiento, ¿no? Y luego tenemos unas 4 etapas aquí en las que hemos distribuido nuestro trabajo, ¿no? Primero, apreciación del entorno,
coordinación con los involucrados en el tema, ¿no? Plantear el problema a las autoridades, ¿no? Enterarlas para que nos apoyen también un poquito en la toma de datos y luego en la intención general de participar en una organización mundial, ¿no? Que ya existe en Europa, existen varias en realidad, insertarnos en algunas de ellas como parte de haber participado en esta investigación. De hecho, al haber trabajado con el instrumento que estamos adaptando, nos hemos comunicado con los creadores del instrumento. Ellos de buena manera nos han aceptado, digamos, que hagamos la adaptación y estamos en eso, ¿no? Bueno, luego sería la preparación de instrumentos, ¿no? Y la colección de datos, ¿no? Allí tendríamos que adecuar primero el instrumento 2 que no está, digamos, adaptado, validado para el español, ¿no? Ese es el segundo tema, el segundo instrumento. Y luego seleccionamos una muestra piloto, describimos el perfil de la población y eso lo estamos reportando, ¿no? Bueno, en términos de lo que es el análisis propiamente, vamos a usar el instrumento, bueno, Salsa 50, que es el que ya ha sido adaptado y ha sido usado aquí en Perú, y luego medir con el otro instrumento que primeramente tendríamos que adaptarlo, ¿no? Y eso ya se ha hecho ese proceso de adaptación y hemos tomado la información ya a partir de esa adaptación, ¿no? Que luego informaremos aquí. Bueno, luego lo más importante tal vez, porque a veces se suelen dejar los trabajos y eso es una de las cosas que criticamos y hemos criticado respecto a nuestro estado en el país y tal vez en nuestra América, que muchas veces dejamos nomás los temas así y no lo difundimos más allá de lo que encontramos y no nos insertamos de repente en instituciones con las cuales podamos colaborar mutuamente. Bueno, eso queremos hacer, eso es el paso que estamos por hacer ahora porque ya hemos prácticamente terminado el trabajo. Bueno, en términos de instrumentos para alfabetización en salud, existen en realidad varios, ¿no? Y dentro de ellos nosotros vamos a tomar el que ya hemos estado mencionando, el Salsa 50, que sería un instrumento ya, digamos, utilizado en el idioma español, adaptado, y el HLS Q22, que sería el instrumento que ha ido adaptándose, digamos, en otros países de Europa, pero que no tenemos uno para acá, para el idioma español en general, ¿no? Bueno, el instrumento 1, el Salsa 50, en realidad propone al usuario una serie de preguntas, ¿no? Para establecer qué tanto conoce el usuario sobre estas preguntas. Son están en la columna 1 fundamentalmente. Y en función de eso se hace un puntaje, ¿no? De cuánto puede conocer o no el usuario, ¿no? Y el puntaje que se ha establecido desde los autores es que el nivel de alfabetización inadecuado sería si es que de las 50 preguntas solamente se responden 37 o menos, y si se ha respondido 38 más preguntas adecuadamente, bueno, estaríamos ante un nivel de alfabetización en salud en general adecuado, ¿no? Eso es en realidad la estructura de este primer instrumento. Respecto al segundo instrumento, el que hemos adaptado es el HLS COVID Q22, ¿no? Tiene 4 factores, eh, digamos, uno en cuanto al acceso son 6 ítems, en cuanto al entendimiento, a la comprensión del instrumento, o de los ítems del instrumento son 6, la evaluación, ¿no? Qué tanto podemos evaluar, ¿no? los usuarios, 5, y en términos de aplicación, otros 5 ítems, ¿no? La escala de Likert de 1 a 4 ha generado que nosotros nos cuidemos mucho de trabajar correctamente la parte psicométrica porque ahora ya se está pensando mucho y se está trabajando mucho con la consideración de las matrices policóricas, ¿no? Superando un poquito esto de las matrices Pearson que suelen trabajarse en las herramientas. Bueno, aquí los niveles son inadecuado, problemático o suficiente, ¿no? Son los que han propuesto los autores del principio. Son entonces allí 22 preguntas. Esas 22 preguntas son las que nosotros hemos tratado de trabajarlas, ¿no? En términos de... Perdón.
hemos tratado de adaptarlas y lo hemos trabajado. A ver, permíteme un ratito, creo que se me ha ido acá. Ok. Entonces, hemos hecho para la parte de la adaptación en general, ¿no? De este segundo instrumento, hemos seguido una propuesta que hemos ubicado una vez que hemos trabajado un análisis amplio respecto a esto. Hay un método que nos indica los pasos que deberíamos trabajar, ¿no? Es un método que se ha ido en el tiempo mejorando, ¿no? Desde lo que propone, por ejemplo, Beaton, que es uno de los más mencionados en la temática, que hace 5 pasos, ¿no? Primero, dos personas hacen la traducción, ¿no? Esa traducción se sintetiza, digamos que del inglés al español se hace la primera traducción por 2 personas, se hace una síntesis, luego se vuelve a lo que se llama una retrotraducción, ¿no? Desde lo pasado al castellano se vuelve, ¿no? A pasar el inglés, pero por 2 personas que no conocen el instrumento original, ¿no? Entonces, ahí se hace es el tercer paso, ¿no? O lo que llamamos un back translation o una retrotraducción. Eso en el paso 4 se concreta ya con todos los participantes en las 2 etapas fundamentales anteriores y junto al equipo y junto a otros expertos se establece un instrumento eh, final, digamos, ya traducido lingüísticamente, ¿no? Ese es el instrumento que nosotros hemos logrado aquí, ¿no? Del HLS COVID-22 y ya adaptado lingüísticamente tienes una estructura, por supuesto, en castellano, ¿no? Esta estructura finalmente se va a someter luego al segundo paso, que sería superando ya el tratamiento cualitativo, que sería propiamente la adaptación lingüística, pasaríamos al tratamiento ya más, digamos, cuantitativo, en cuanto a que el análisis psicométrico ahí toma importancia vital, ¿no? Previamente se hace un trabajo con, digamos, un piloto para establecer si ese instrumento que ya ha pasado por toda esa etapa de los traductores se entiende finalmente también, ¿no? En una muestra piloto de 30 a 40, como lo menciona la propia metodología, que la amplió luego Sousa. Sousa es el que plantea ya 7 pasos, ¿no? Que están acá sumados. El sexto paso habla él de una adaptación psicométrica preliminar, pero en una muestra bilingüe. Nosotros no hemos podido hacer eso porque no tenemos una situación que nos permita hacer un trabajo psicométrico con una muestra bilingüe, ¿no? Eh, entonces no la hemos hecho y hemos ido a la última etapa. Bien, donde hemos hecho un análisis psicométrico propiamente. Bueno, análisis psicométrico, tenemos 2 opciones para trabajar, ¿no? Y lo ideal es trabajar pues un análisis, lo que se llama un análisis factorial confirmatorio, puesto que ya el instrumento existe, se ha hecho una adaptación lingüística solamente, por lo tanto, correspondería hacer un análisis factorial confirmatorio. Y con ese análisis factorial confirmatorio nosotros hemos establecido que los 4 factores se han replicado, pero en este análisis que se hace de ubicar, ¿no? Digamos, en cuanto a las covarianzas residuales que hay en los errores, ¿no es cierto? Es una metodología que se usa. Se puede hacer una reespecificación desde el instrumento original, ¿no? El software nos orienta en ese sentido y entre lo que nos orienta es el software y la necesidad que tenemos nosotros de mantener los ítems, eso es una sugerencia que se hace en todos los lugares, ¿no? Entre una coherencia entre lo que dice el software y lo que las personas miramos de cada ítem, de la necesidad de cada ítem, hemos llegado a establecer 18 ítems, ¿no? Lo que generaría entonces una adaptación para nuestra zona con 18 ítems. Los índices que están al lado izquierdo son los que nos orientan. Inicialmente teníamos para el modelo 1 este índice, el RMCA de 0.084, que no es el más adecuado, y haciendo la reespecificación en el modelo 2, nosotros podemos ubicar
para ese RMCA, que es un índice fundamental para este análisis, muy cercano a 0,5, menor que 0,5, etcétera, ¿no? Entonces hemos logrado eso y todos los demás índices eh, permanecen tal cual, digamos, la literatura nos propone que deben ser, ¿no? O sean valores altos, superiores a 0,96, 95, etcétera. Entonces, entre los altos valores para lo que tenemos acá el lambda, ¿no? Vale decir, las cargas factoriales, ¿no? Y estos valores de los índices de ajuste, ¿no? Adecuados, que son en la parte inferior, hemos logrado, digamos, un instrumento con cualidades, digamos, psicométricas adecuadas, ¿no? Finalmente, tenemos que, al haber ya trabajado este instrumento en la población, tenemos nosotros que ya el instrumento adaptado, digamos, más el otro instrumento que ya está adaptado previamente, que es el SALSA, hemos hecho ya la toma de datos y hemos ubicado finalmente que en términos de conocimiento en salud en general, digamos que hay un nivel de conocimiento adecuado, ¿no? Tenemos un 65,3 por ciento de nivel de conocimiento respecto a terminología de salud en general, ¿no? Y en cuanto al instrumento ya adaptado, ¿no? Con 444 personas encuestadas en el sector Viñani, ¿no? Ya el instrumento adaptado, porque el instrumento adaptado lo hicimos en todo Tacna, digamos, adaptamos, mejor dicho, con una muestra de 490 personas distribuidas en todo Tacna, y ese instrumento ya adaptado lo hemos aplicado a una segunda muestra, que es esta que tenemos de 444, y hemos encontrado que en términos de niveles de alfabetización en salud respecto a COVID, digamos que no tenemos un buen nivel de conocimiento, ¿no? Y nos marca un 56,1% de nivel problemático, ¿no? Sí, ahora esos serían en general los resultados que más nos interesan, ¿no? Comparándolo con lo original en Europa, en Europa sí se tiene un conocimiento más alto en el nivel suficiente. El cuadro que está arriba corresponde al, al nivel alcanzado entonces por las personas a respondernos respecto al COVID, ¿no? Bueno, entonces tenemos ahí, ya, la comparación que estamos haciendo aquí es lo que se hizo finalmente con el instrumento ya adaptado, cuánto se encontró, y con el instrumento antes de la adaptación, ¿no? Con los 490, se ve que los niveles son muy similares. En todo Tacna se encontró un 55,5% de nivel problemático respecto a conocimientos en salud COVID. Y ya adaptado solamente a Viñani, más o menos es lo mismo, ¿no? Lo cual también dice mucho de, digamos, el trabajo que se ha podido lograr, ¿no? De todas maneras hay que hacer seguramente algunas adecuaciones o esperar, como indicamos acá, formalizar estos resultados, compartir estos resultados, generar algunos artículos respecto a esto, esperar otras evidencias de validez del instrumento adaptado, y ir por la integración internacional, que es la que nosotros pretendemos para que los esfuerzos no queden aquí y nos vayamos integrando a una red más grande, ¿no? Eso es un poco la idea de nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Manuel Segundo. Pasamos entonces a la siguiente ponencia, pero antes mencionarles a los participantes, recuerden colocar las preguntas en el chat con el fin de que también podamos realizar este detalle, ¿sí? Y también tengamos en cuenta lo que es el tiempo, ¿sí? Nos hemos pasado un poquito de tiempo, entonces nuevamente reiterar a los ponentes, cumplamos los 15 minutos como se ha mencionado. El siguiente ponente es la doctora Karin Ceballos Villegas. Ella es de la Universidad Nacional de la Amazonía.
médico especialista en estadística de investigación con grado de doctor en salud pública por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y postdoctorado en epidemiología en salud mental en la Universidad de Michigan. Investigadora asistente en el marco del programa de fomento y reconocimiento a la investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia e investigadora calificada por Regina, con experiencia en gestión pública en el Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales del Instituto Nacional de Salud en la Amazonía peruana, lugar donde se desarrolla proyectos de vigilancia laboratorial de enfermedades infecciosas e infecciones intrahospitalarias, control de brotes, apoyo técnico, salud intercultural y transferencia tecnológica. La doctora Karin Ceballos tiene la ponencia denominada Diferencias socioculturales y pragmáticas entre niños sin vacunación y con al menos unas dosis de vacunas para el COVID-19. Le damos pase a la doctora Karin. Adelante, doctora. Buenos días con todos, con todas. Voy a apagar mi cámara para poder tener un mejor audio. No sé si se logra ver mi pantalla. Muchas gracias por la invitación. En esta oportunidad vamos a presentar como grupo de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana un proyecto que desarrollamos entre el año 2022 y 2023 en junio, que hemos terminado. Se denomina diferencias socioculturales y programáticas entre niños sin vacunación y con al menos una dosis de vacuna para COVID, tanto en Iquitos como en Nauta. La cobertura de vacunación a nivel regional es menor al 20% en algunas provincias, hablando de la vacunación regular. Tenemos un alto riesgo de brote para poliomielitis y sarampión. Hemos tenido un caso de poliomielitis después de 30 años en el presente año. No tenemos muchas veces presupuesto para adquisición y mantenimiento de equipo de cadena de frío, insuficiente personal de enfermería. Todo esto nos lleva a conocer un poco más las limitaciones que podemos nosotros desde la investigación sortear para poder brindar la vacunación. Podemos ver en el REUNIS que Loreto está en los últimos lugares en lo que es la cobertura para niños de 5 a 11 años, que es esta columna, no sé si se logra ver mi cursor, puntero láser. Vamos a ver que Loreto está en algunas edades, por lo menos en el 55%, en nuestra edad de 5 a 11 años, y esto implica un riesgo para la infección para COVID. Como lo había dicho otro ponente, la vacunación tiene un tiempo de duración, por lo cual luego expira. No es una vacunación, una inmunización permanente. Por este motivo debemos seguir persistiendo en todas las acciones relacionadas a la vacunación, en todos los grupos etarios. Sabemos que la vacunación es la estrategia que ha demostrado mejores resultados en reducir la mortalidad para COVID. En general, la estrategia de inmunizaciones es la estrategia número 1 de salud pública para eliminar o controlar enfermedades como sarampión, poliomielitis, muchas enfermedades que ya no vemos debido a la vacunación. Sin embargo, las coberturas de vacunación son muy bajas y, como habíamos dicho en COVID, llegan a menos del 55%. Estamos hablando de un promedio. En zonas rurales tenemos coberturas de 0% por cuestiones religiosas, por campañas mal informadas y de otro tipo. El estudio se realizó aquí en Nauta, en la selva peruana, y en Iquitos. Las viviendas fueron elegidas al azar y tenemos como objetivo fue evaluar estas diferencias socioculturales y del programa de vacunación, es decir, conocer nuestras propias debilidades de la prestación de salud. Se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo, transversal de un año. La población de estudio para este objetivo, porque estamos dentro de un proyecto mucho más grande, fue evaluar a estos niños de 5 a 11 años. En el contexto que se presentó el proyecto,
se iniciaba la vacunación, la segunda dosis de la vacunación para este grupo etario, y de aquí que fue importante porque nos dimos cuenta del rechazo, ¿no? De rechazo específicamente a la vacuna para COVID, no para las otras vacunas. Este estudio se realizó en Iquitos y Nauta, los lugares donde hubo menos aceptación para la vacunación para COVID en niños, y nuestra población de estudio fue de 314 niños. Las viviendas fueron seleccionadas al azar a partir de un mapa distrital. Identificamos las viviendas a visitar. Las visitas fueron vivienda por vivienda, es decir, casa por casa, y fueron seleccionados a participar aquellas donde al menos hubo un niño de 5 a 11 años que tuviera un cuidador apoderado padre mayores de 18 años. ¿Por qué pusimos esto? Enfatizamos porque muchas veces se encuentran en estas zonas rurales niños solos. Y tuvimos muchísimo cuidado en los aspectos éticos y en los permisos. Comprobamos el estado de inmunización a partir del carnet de vacuna físico, el aplicativo del MINSA. Es decir, nos aseguramos realmente el estado de inmunización a través de los aplicativos o de un carnet físico. Luego de la firma del consentimiento informado, aplicamos un cuestionario, el cual colectó, entre otros, información sociodemográfica y del cuidador, así como características de acceso al programa de inmunizaciones. Hubo un componente cultural que es cualitativo que no se está presentando aquí, pero todo esto nos ayudó a entender por qué el cambio de la decisión de vacunar a niños y adultos es completamente diferente. Realizamos en la parte cuantitativa un test de proporciones con una confianza del 95% utilizando el software SPS de la Facultad de Medicina Humana. Aquí algunos resultados. Tenemos, por ejemplo, que algunas cosas bastante curiosas y bastante importantes, ¿no? Cuanto mayor edad tenía el cuidador, pues más probabilidad, más riesgo de rechazar la vacuna. Fueron las personas mayores, los cuidadores mayores, y además cuando el que tenía esta decisión era de sexo masculino, pues teníamos mayor riesgo de no vacunar a nuestros niños. Asimismo, la religión cristiana evangélica, teníamos nosotros conocimiento que habían comunidades enteras evangélicas, que el 100% de los niños no fueron vacunados, fueron excluidos de nuestro estudio. Fue completamente al azar en las zonas donde encontrábamos tanto niños con vacunas, sin vacunas o con vacunas completas. Otro factor importante fue el número de hijos. A mayor número de hijos, el riesgo también fue menor. Mayor, disculpe. Otro tema bastante importante fue la demora al centro de salud. Consideramos que de repente cuando la demora era para caminar o ir en motocarro, que es el sistema de transporte más común, se relacionaría con este rechazo, pero no. Fueron las personas que tenían acceso a moto, las motociclistas en ciudades como Nauta o Iquitos, pues hace que el camino sea más corto, ¿no? Esto nos llamó la atención porque nos habla un poco del nivel adquisitivo que posiblemente podríamos inferir, necesitamos terminar de analizar algunos datos, que el tener mayor ingreso económico, algunos rechazaban también las vacunas. Los padres que no conocían sobre las vacunas, el calendario de vacunación, los padres o cuidadores que conocían el calendario de la vacunación, también tenían mayor rechazo. Podríamos decir que a pesar de conocer las fechas en las que ellos deberían vacunarse o que ellos pretendían vacunarse, también fue un factor de riesgo. Muchos de ellos conocían que existía la vacuna para niños. Conociendo un poco más acerca de la información que tenían los padres que el centro de salud les ha brindado, consideraban que a pesar de la campaña informativa no era necesaria la vacuna. Sabían que existía, pero consideraban que no era necesaria la vacunación. Y por eso es que no llevaban a vacunar a sus niños. También es bastante importante que, a pesar de que recibieron el llamamiento para de la vacunación, o sea, hicimos el trabajo de llamarlos, ellos no acudieron a estos llamados porque no lo consideraban necesario.
sobre la seguridad de la vacuna, la información que habían recibido los padres acerca de la seguridad de la vacuna. Consideraban que la vacuna era poco segura. Tenían muchas dudas sobre la seguridad de la vacuna. Y consideraban que el principal motivo para poder vacunar al niño era solamente si se lo pedían como requisito en el colegio u otro. Algo parecido que encontramos en estudios en adultos donde la motivación era, o si le daban un trabajo, ellos se vacunaban. En niños también, si es que lo requerían en el colegio, entonces era importante vacunarse. La confianza en las vacunas que recomiendan también fue del 50-50. Una buena proporción de la población no estuvo de acuerdo con la confianza que sentía. Muchos consideraban que los niños se infectaban menos que los adultos y por lo tanto no requerían la vacunación. Muchos de ellos también consideraban que estaban fuertemente de acuerdo a que los niños a su cargo se infecten con COVID. En conclusión, consideramos que la seguridad de la vacuna, las motivaciones, el conocimiento y el miedo a que se infecten los niños fue clave para las tomas de decisiones. Y aquí cuando encontramos la motivación para ir al colegio, consideramos que tenemos un nicho muy importante para trabajar. Algunas discusiones y conclusiones sobre los hallazgos socioeconómicos. Y es muy importante tener en cuenta el enfoque que quisimos darle a esta sección que está en borrador para enviar a publicación, en el cual consideramos que la oportunidad de vacunación en niños es muy importante. Por eso comparamos los que no tenían ninguna dosis con los que tenían al menos una dosis. ¿Por qué? Porque el niño que ya acude a un centro de salud, consideramos que perdemos la oportunidad de la vacunación. Y aquí es un resumen de los factores que hemos encontrado y es muy importante trabajar con personas mayores de sexo masculino de religión cristiana y que tienen a cargo más de 3 niños. Es muy importante considerar el tiempo promedio para llegar al centro de salud. El motocar fue el transporte más utilizado, pero nos llamó mucho la atención, nuevamente repito, que fueron los usuarios de moto los que, a pesar de que podrían acortar esta distancia, los que decidían no ir. Si bien es cierto, casi todos los padres conocen acerca de la existencia de la vacuna y del calendario, pero realmente no conocen la frecuencia entre dosis y dosis. Y esto es algo que desde el programa debemos seguir reforzando. Y también importante la parte comunicacional, debido a que el 51,3% de encuestados consideran que las vacunas no son necesarias. Tengamos en cuenta que esta colección de datos se hizo en el año 2022, terminamos a principios de año. Estamos octubre y sin embargo seguimos con una cobertura de vacunación para COVID en este grupo etario bastante baja. Es decir, debemos seguir trabajando en las motivaciones y en los planes comunicacionales para reforzar la necesidad de la importancia de la vacuna para niños. Algunas limitaciones del estudio fueron de que había niños que no tenían documentos de identidad, por los cuales no se pudo comprobar el estado de vacunación, sin documento de identidad, sin carnets. No podríamos realmente, tuvimos que excluirlos. Sin embargo, debido a la cantidad de niños, conseguimos la muestra necesaria y esa fue la manera en la que pudimos sortear esta limitación. También tuvimos algunos impases con el rechazo a la encuesta, debido a que cuando llegábamos a las casas a preguntar sobre el estado de vacunación, muchos de ellos creían que estábamos yendo a vacunar y nos cerraban las puertas. Entonces, fue un trabajo bastante arduo y esta limitación se sorteó conversando con los dirigentes, explicándoles paso por paso nuestro consentimiento informado, los objetivos de nuestro estudio, que no era obligar a vacunar ni tampoco identificarlos, sino conocer los motivos para poder mejorar.
Quiero agradecer a todos los miembros del equipo a los que represento, a la doctora Graciela Mesa, a la doctora Vilma Casanova, Saúl Flores. Este estudio fue financiado por la UNAP y a continuación el correo institucional si hubiera alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Karin Ceballos. Igualmente, darle los aplausos respectivos, pero también cumpliendo con lo que es la puntualidad de su ponencia. Bueno, pasemos al siguiente y a la última presentación, a la magíster Gladys Bernadita León Montoya. Ella es de la Universidad Nacional de Toribio Rodríguez de Mendoza. Es licenciada en Enfermería por la Universidad Nacional de Cajamarca, magíster en Enfermería Comunitaria en la Universidad de Concepción en Chile. Es doctora en Salud Pública por la Universidad Nacional de Trujillo. Entonces le damos la bienvenida a la doctora Gladys Bernadita León con su ponencia COVID-19, vacunas, fisioterapia en estudiantes de una universidad pública del Centro del Perú 2022. Adelante, doctora. Bien, muy buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por la invitación. Este trabajo que realizamos, pues ya fue publicado en la revista de Medicina Naturista este año, más o menos en agosto, ¿no? Y es un trabajo que fue realizado por 5 docentes, 2 docentes de la Universidad de Toribio Rodríguez de Mendoza y 3 de Tayacaja. Este trabajo se realizó en la Universidad de Tayacaja, que pertenece a Huancavelica, y se realizó en los meses de mayo y junio del año pasado. En ese tiempo yo me encontraba en comisión organizadora en la Universidad de Tayacaja y es ahí donde hicimos este trabajo de investigación. Hoy ya me encuentro en Chachapoyas, en la UNTRM. Bien, como les decía, fue realizado en mayo y junio del año pasado. Estábamos en pandemia, estábamos con trabajo virtual y no sabíamos cuál era la realidad de nuestros estudiantes de Tayacaja en Huancavelica, si se habían vacunado o no se habían vacunado, si se habían infectado con SARS-CoV-2 o de pronto no. Así que se empezó a buscar información y se encontró pues que Huancavelica fue la última región en vacunación. O sea, a diferencia de las otras regiones de nuestro Perú, en Huancavelica no se tenía mucha aceptación a la vacunación. Entonces, esa era una preocupación que teníamos quienes trabajamos sobre qué estaba pasando con nuestros estudiantes. Pero otra realidad de Huancavelica y de muchas regiones de nuestro país es que manejamos la medicina alternativa. Hay comunidades que utilizan la fitoterapia para todas las enfermedades. Y es más, la Organización Mundial de la Salud tiene su estrategia sobre medicina tradicional. Entonces, sabíamos que nuestros jóvenes no se estaban vacunando y también sabíamos que estaban utilizando la medicina tradicional. Entonces, ¿cuál fue el propósito o el objetivo de nuestro estudio? Investigar el uso de las vacunas y la fitoterapia como medidas de protección de los estudiantes universitarios de la UNAD contra la COVID-19. Para ello, encontramos algunos antecedentes justo del mismo año, del año 22, tanto en Colombia como en Perú, ya habían estos trabajos de investigación referente a la vacunación. Y también en el año 21, 20, en Brasil, Bolivia, Perú, había ya también antecedentes sobre la medicina alternativa. Entonces, teníamos los antecedentes y teníamos la realidad de lo que estaba pasando en Huancavelica. Y es por ello que se planteó el trabajo de investigación, cuyo objeto de estudio fue el uso de las vacunas y la fitoterapia contra el SARS-CoV-2.
El diseño de investigación fue cuantitativa, descriptiva, transversal y retrospectiva. Nuestra población de estudiantes fue de 518, porque en la UNAD existen 5 carreras profesionales. Entonces, en la población fueron los 518 estudiantes, el muestreo no probabilístico por conveniencia, y al final nos quedamos con una muestra de 264 estudiantes que se infectaron con el SARS-CoV-2, que se vacunaron y que utilizaron la fitoterapia. Esta información, pues, la recabamos de la universidad. El método fue deductivo, la técnica la encuesta, y esta encuesta fue ad hoc, virtual, ¿no? Que se hizo a través del Google Form, previa aceptación del consentimiento informado, debido a que nuestros jóvenes se encontraban en varios pueblos de la región de Huancavelica. En cuanto a los resultados, aquí he tratado de hacer a la par los resultados y la discusión. En esta columna tenemos los resultados de esta investigación y acá tenemos resultados de una investigación que realizaron el mismo año en Cajamarca y se trabajó con estudiantes de medicina. Nosotros trabajamos con estudiantes de ingeniería y de enfermería. También tenemos como fuentes a estudiantes de medicina de Colombia y estudiantes de la salud también de Colombia. En cuanto a que si les dio, si se infectaron o no con el SARS-CoV-19, pues tenemos, con el SARS-CoV-2, perdón, tenemos que el 44.3%, o sea, 117 de nuestros estudiantes se infectaron con el SARS-CoV-2, pero no estuvieron vacunados, ¿no? Las dosis que recibieron nuestros jóvenes fue hasta 2 dosis, mientras que en Cajamarca, en ese mismo periodo, ya habían recibido 3 dosis, ¿no? En Colombia, también en ambos estudios, se trabajó con 2 dosis. Y obviamente la vacuna que más se utilizó en Tayacaja fue la Pfizer. En Cajamarca, la Pfizer solo lo utilizaron al 36.7%, porque a Cajamarca llegaron también otros inmunobiológicos, ¿no? Mientras que, Disculpe, ¿sí? investigadora, perdón que le moleste, pero no está proyectando su presentación. Por favor, si le No podría... se está proyectando, No, actualmente no se está proyectando. pero yo estoy aquí proyectándola. A A ver, ver, si puede volver a abrirla, la cierra y la vuelve a presentar, por favor. a ver, la voy a minimizar. A ver, a ver, a ver. Ah, claro, no la había compartido. A ver, ya. Pensé que estaba proyectándose. Bueno, ¿continúo donde me quedé o a usted me dirá o empiezo de nuevo en los resultados, ¿verdad? Sí, pueden seguir de ahí. Ya, ok, Muchas gracias. ya, perfecto. Bueno, entonces estaba proyectándoles los resultados y estaban presentando que el nombre de la vacuna, pues, era la Pfizer que más se utilizó en Tayacaja, a diferencia de Cajamarca, solo el 36.7% que utilizaron otros inmunobiológicos, mientras que en Colombia sí el 100% y el 85%. Pero de estos resultados de vacuna, lo que más quisiera resaltar es los efectos secundarios. Y tenemos aquí 2 resultados de Perú y 2 resultados de Colombia. Miren lo que pasó en Tayacaja, Huancavelica. En cuanto al dolor de la zona de punción, el 18,75% tuvo dolor en la zona. 17.25% estuvo con fiebre y el 42.40% no tuvo ningún efecto secundario.
mientras que en Cajamarca el 47.15% tuvo dolor, 22.2% fiebre y el 46% no tuvieron ningún efecto secundario. ¿Y qué pasó al compararlo con los estudios de Colombia? En uno de los estudios de Colombia que se hizo con estudiantes de medicina, el 73.6% tuvo dolor en la zona de punción. 73.6%, a diferencia que en Tayacaja fue el 18.75%. 10.27 tuvo fiebre y ningún efecto, 23.63. En el otro estudio de Colombia, también estudiantes de salud, 61.1%. Y ningún efecto secundario, 15.45%. O sea, los resultados tanto de Tayacaja y de Cajamarca de Perú con los de Colombia eran diferentes totalmente, ¿no? Entonces, ahí nos pusimos a pensar y decíamos, pero ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué nuestros jóvenes no tenían dolor y no tenían muchos efectos secundarios, mientras que los jóvenes de Colombia, la mayoría tenía dolor y la mayoría estaba con efectos secundarios? Bueno, ahí se quedó esa interrogante para que se haga un trabajo posterior, ¿no? Sobre ello. Y en cuanto a la fitoterapia, sabemos pues que en la mayoría de nuestras regiones utilizamos la fitoterapia y nuestros jóvenes cuando se les hizo se les aplicó la encuesta, ellos en primer lugar utilizaron el eucalipto en un 61.0%, seguido del matico en un 12.1%. Cajamarca también utilizó el eucalipto para contrarrestar la COVID-19, ¿no? Y es más, utilizaron más en Cajamarca, un 66%. Pero ¿qué es lo que pasó en Brasil? En Brasil también utilizaron la fitoterapia, pero utilizaron el ajo, la cúrcuma, la naranja, el jengibre, el polen, la miel. ¿Qué pasó acá en Bolivia? Utilizaban la quina, el tomillo, el orégano, la albahaca. Y en otro estudio que también se realizó en Perú, miren, utilizaban las uvas, los arándanos, el sauco, granada, salvia, etcétera, ¿no? Entonces, con esto nos dimos cuenta que pues tenía mucho que ver en la región donde se realizaba ese trabajo de investigación. Lo que más se utilizó fueron las hojas en infusión y obviamente se les dio entre 1 a 2 veces por día de manera oral y el tiempo de uso fue de 1 a 2 días. Entonces, concluyendo con este trabajo de investigación, pues decimos que los estudiantes de la UNAT, de Huancavelica, en su mayoría, o sea, el 55.7%, enfermó estando vacunado, ¿no? Recurriendo a fitoterapia según sus costumbres ancestrales. Para mayo y junio del año pasado, pues tal vez este trabajo haya sido un poco más relevante. Ahora en la actualidad, pues tenemos mucho más conocimiento que hace un año y entonces ya sabemos pues que la vacuna no era que iba a proteger para toda la vida a la persona, sino que cada cierto tiempo se tenía que colocar la dosis correspondiente. Y sabemos que la fitoterapia, en unos lugares más que otros, el uso de las plantas, pues cumplió un rol muy importante para este trabajo. Bueno, agradecemos fue una investigación autofinanciada, participaron los estudiantes de las 5 carreras, que era civil, industrias alimentarias, forestal y ambiental, ingeniería industrial y enfermería.
Bueno, ahí las referencias bibliográficas, algunas que utilizamos para el trabajo, y muchísimas gracias. Lamento que no se haya proyectado desde el inicio, pero también, al igual que mis colegas que me antecedieron, estoy apta para las preguntas correspondientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gladys Bernadita León Montoya, por su ponencia. Y ahora sí pasamos a a la ronda de preguntas. Primero tenemos una pregunta de Rosa Orihuela. Nos menciona lo siguiente. Buenas tardes, felicito la interesante investigación de la magíster María Claudia Garcés. La pregunta es, ¿pueden influir las aguas duras en la efectividad de la pasta dental con flúor? Caso del agua de consumo de la Sierra Peruana. Si nos pueden dar la Muchas doctora. gracias. Gracias por la pregunta también. Bueno, respecto al punto específico de utilizar agua al momento del cepillado con pasta dental, eh, las recomendaciones tanto a nivel nacional aquí en Perú de la Guía de Práctica Clínica como recomendaciones internacionales como por ejemplo el NHS del Reino Unido, que es algo así como el Ministerio de Salud que tenemos acá. Ellos mencionan de que no es ideal que uno al momento del cepillado utilice agua para poder hacerlo. Lo ideal es al momento de terminar escupir el excedente que se tenga de pasta dental, pero principalmente esa recomendación radica más en el hecho de que el agua podría contribuir a que la pasta florada no se adhiera a la superficie del diente y por ende no cumple ese efecto preventivo que es el que se está buscando. Pero eso es netamente por un tema de la protección del flúor. Respecto a la efectividad propiamente de la pasta con flúor, más o menos en los años 90 se estuvieron haciendo estudios para poder evaluar si el flúor tenía interacción con el medio ambiente o con fuentes de agua. Lamentablemente, las conclusiones en ese tiempo no fueron determinantes a si se producía o eso no. Entonces, eso también a nosotros como investigadores nos invita a seguir investigando en ese tema de si hay una interacción entre los minerales que contiene el agua y la efectividad del flúor, sea tanto tópico como sistémico. Entonces, yo en verdad agradezco su pregunta, doctora, y creo que esa es una tarea pendiente que tenemos los investigadores para poder seguir evaluando eso y aplicarlo en los diferentes grupos de estudio. Muchas gracias a la ponente Magíster María Claudia. También tenemos otra pregunta, igualmente para usted. Flor Castillo nos dice, buenas tardes, agradeciendo a la Magíster María Garcés. Consulto, en el caso de los adultos mayores, ¿hay alguna variación de las ppm? Ok, muchas gracias también por su pregunta. Respecto a la cantidad de flúor en partes por millón que deben contener las pastas, las recomendaciones indican que a partir de la erupción del primer diente, o sea, esto ya incluye niños y adultos, la cantidad que va a poder protegernos contra la caries es a partir de 1000 partes por millón. Entonces, esto engloba niños, adultos, también se sobreentiende adultos mayores. Sin embargo, cuando ya lo aterrizamos en el tema de estas encuestas nacionales que nos brindan información a si esto está siendo efectivo, si las personas lo están realizando o no, lamentablemente la ENDES tiene una limitación que solamente incluye muy pocas preguntas de salud oral a los adultos mayores. Solamente nos entrega información de si esos adultos han accedido alguna vez a consulta odontológica y hace cuánto tiempo fue su consulta odontológica, a diferencia de los niños que engloban muchas más preguntas y por ende se puede conocer e investigar un poco más sobre esa situación. Así que yo también considero que esa es una deuda pendiente que tenemos con los adultos mayores, sobre todo que han sido tan perjudicados a raíz de la pandemia y que eso también podría haber traído un impacto no solamente en su salud oral, sino en las prácticas de higiene que se realizan. Muchas gracias. Ok, muchas gracias nuevamente a la Magíster María Garcés. Bueno, no veo ninguna pregunta más, pero sí me gustaría, como estamos en la cuarta semana de investigación,
darles a cada uno de los ponentes, bueno, primeramente unas felicitaciones de cada sus ponencias, pero también si es que nos podrían responder a la siguiente pregunta, ¿sí? Sé de que las investigaciones siempre hay dificultades y esas dificultades podrían ocasionar a que haya una experiencia por parte de los participantes para que conozcan un poco más. Entonces, primeramente ahí, sí, Magíster María Claudia, si nos podría decir cuáles son las dificultades que tuvo en su investigación. Ok, sí, es una pregunta que yo creo que siempre debe responderse porque eso permite que también los otros investigadores que quieran tomar como referencia este estudio lo consideren y puedan también quizás, si es posible, mejorarlo, ¿no? Bueno, en primer lugar, de acuerdo a nosotros utilizar bases de datos de encuestas ya aplicadas, estas son una gran fuente, son muy importantes para nosotros los investigadores porque en el caso de INEI, todas las encuestas nacionales que realizan, sea ENDE, sea ENAJO, tienen una gran representatividad nacional. Sin embargo, la pandemia produjo desafío para todas las áreas, ¿no? Incluido la aplicación de estas encuestas. Entonces, podrían haberse, entiendo yo que INEI trató de modificar esta modalidad o metodología de recojo de información a llamadas telefónicas, la primera parte de la pandemia, y ya después poco a poco se fue tornando a la normalidad. Sin embargo, sabemos que en muchas partes del Perú no hay una buena conexión telefónica, no sea por temas meteorológicos o simplemente porque no se llega a esos sectores por un tema de distancia, ¿no? Entonces, podrían ser que ciertas comunidades pues no se pueda llegar y no se pueda recoger información de ellos y eso también influye en los resultados de una encuesta que tiene características de ser de representatividad nacional. Otra limitación considero que podemos haber tenido en este estudio específicamente es la tasa de no respuesta, ¿no? Que fue un poquito más alta en comparación al año anterior y que eso al momento de de evaluar el estudio metodológicamente podría ser una observación y bueno, dada el tipo de estudio que nosotros estamos realizando, también hay la limitación de que no se puede establecer causalidad, no solamente es un estudio transversal de tipo analítico y no nos permite establecer relaciones causales. Esas serían las principales limitaciones que como autores hemos identificado en nuestro estudio. Ok, muchas gracias, Magíster María Gracias Claudia. a ustedes. Ahora pasemos al ponente, el Magíster Manuel II, Caipa Ramos, si está por ahí, si es que nos puede decir algunas deficiencias. Recordemos que también a los participantes ya está habilitado para que puedan registrar su, su participación acá en este evento. Ya lo tenemos entonces al Magíster Manuel. Sí, adelante. Sí, gracias. Mi audio, por favor. Sí, ¿no? Sí, correcto. Ok. Bueno, bueno, yo diría que en ciertos aspectos se pueden reconocer algunos problemas. En nuestro caso, eh, asumo que puede ser un poco generalizado eso, pero no por ello de dejarse manifestarse. El tema de seguridad para la toma de datos ha hecho que sea un poco más complicado, ¿no es cierto?, acceder a las fuentes de información. Entonces, la sugerencia en todo caso sería tratar de comunicarse siempre con las instituciones representativas, ¿no?, de cada uno de los lugares donde pudiéramos nosotros ir a hacer nuestra toma de datos. Eso nos allana un poquito la posibilidad de acceder a la información, ¿no? Yo diría que por ese lado he detectado algunos problemas y que creo que en términos de encuestas en general podría ser una situación parecida en muchos otros casos, parecida a la nuestra, por supuesto. El otro aspecto es un poco más técnico, está referido al análisis de datos en cuanto a que existen diferentes herramientas, software, que en función de la literatura que uno lee, encuentra que hay, digamos, actualizaciones que se hacen en términos de lo que debería hacerse con cierto tipo de datos, por ejemplo, ¿no? Y eso
A veces uno no lo conoce y generaliza nomás con las herramientas que se disponen generalmente, por ejemplo, SPSS, que es una de las más usadas, y algunas otras, y donde no consideran algunos aspectos que en el detalle, digamos, de análisis de datos, a veces los artículos o la literatura nos orienta más. Y uno va encontrando que, por ejemplo, si uno tiene alternativas Likert de 2 alternativas o 4 alternativas o más de 4 alternativas, debería ser un análisis, digamos, más apropiado, etcétera. Entonces, eso uno no lo conoce y por ejemplo, usa SPS que asume, por ejemplo, lo que llamamos otras matrices de correlaciones cuantitativas o Pearson, cuando tenemos menos de 5 alternativas, deberíamos usar otro tipo de matriz que le llaman policórica, por ejemplo, ¿no? Y que hace un mejor ajuste de datos de acuerdo a esa información que tenemos. Eso está circulando permanentemente en la literatura y tenemos que tratar de ubicar las herramientas software que más nos ayuden a eso. R es una buena alternativa en el sentido que siendo un software libre, está permanentemente actualizándose y está comunicando toda esa información. Yo diría que en esos dos términos podríamos decir que hemos tenido algunos problemas que iremos solucionando y la mayoría de usuarios seguramente irán solucionando. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Magíster Manuel II, Caipa. Ahora sí, pasemos a la respuesta de la doctora Karin Ceballos Villegas, por favor, a la pregunta de las dificultades que tal vez tuvo en su investigación. ¿Se encuentra la doctora Karin Ceballos? Creo que no se encuentra. Bueno, pasamos a la siguiente, que sería a la doctora Gladys Bernadita León Montoya, por favor. Ok, bueno, las dificultades que nosotros tuvimos fue en cuanto a la señal del Internet, porque nuestros jóvenes se encontraban en diferentes lugares de Tayacaja y algunos no tenían laptop, porque la pandemia cogió así de improviso y la mayoría de los jóvenes trataban de seguir su virtualidad en los celulares, pero cuando iban a su pueblo la señal no era la más adecuada. Así que fue un trabajo bastante arduo con la jefa de bienestar universitario, que es parte de esta investigación, la magíster Román, ¿no? Entonces, primero tuvimos que identificarlos, dónde se encontraban, luego verificar el número de su celular, uno por uno. Teníamos 518 y tuvimos que verificar a cada uno de ellos. Y una vez que ya los hemos verificado, que nos llevó más de un mes, les enviamos la encuesta Well4. Sin embargo, algunos no pudieron abrir, así que tuvieron que bajar a los pueblos más grandes, donde la señal era mejor, o irse a la municipalidad, salir de sus casas, ir a la municipalidad que había mejor señal y ahí llenar su encuesta. Pero por parte de ellos hubo mucha participación, todos querían participar y comentar cómo se encontraban, porque nuestra preocupación no solo era pues que ya hacer el trabajo de investigación, sino saber realmente cómo se encontraban para de acuerdo a eso ver qué decisiones como comisión organizadora podíamos tomar. Básicamente fue de señal el problema que se tuvo. Muchas gracias, doctora Gladys León, por su respuesta. Y bueno, sí, hemos concluido en esta parte de la tarde de la cuarta semana de investigación. Más que todo, también invitarles a participar en las siguientes mesas. Recordemos que hoy día tenemos de 5 hasta las 6:30, en la cual también está la información en el chat, tanto para ciencias e ingenierías, ciencias sociales y ciencias médicas. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias a todos los participantes y a los ponentes. Ya estaríamos concluyendo la mesa. Buenas tardes, gracias a todos. Bien, gracias a todos y muy buenas tardes.
Ok, muchas gracias.